La cultura maya. En el presente video se abordará esta importante cultura y su educación. La civilización maya fue una de las más importantes en la historia. Nació con la llegada de los primeros pobladores aproximadamente en el año 12.000 a.C. El asentamiento fue el territorio denominado como Mesoamérica, que en idioma náhuatl se denomina Anahuac, lugar donde se desarrolló y floreció la cultura. El origen de los pueblos se dio con la creación de las 4 primeras parejas de chat de maíz blanco y amarillo, creando aldeas o pueblos, y estos estando organizados en 4 grupos o capas sociales: los nobles, sacerdotes, plebeyos y esclavos. La cultura maya tuvo un largo crecimiento y se desarrolló en 3 periodos, los cuales son: el periodo preclásico, del año 2000 a.C. al 300 después de Cristo. En este periodo se estructuraron los rasgos característicos de la cultura maya. Se desarrolló la agricultura, así como también su fundamento económico estuvo basado en la producción y también el comercio. Sobresalieron en lo que es la astronomía, y también tuvieron gran influencia en la arquitectura de múltiples edificios y esculturas, así como también se dedicaron a la cerámica y la escultura. Otra actividad realizada fue la caza de diferentes animales, así como también la pesca, la cual fue una actividad económica y un trabajo representativo de la cultura. La recolección de alimentos, y asimismo se consolidaron los primeros asentamientos o sociedades en Petén y en la costa sur de Guatemala. Periodo clásico, del año 300 al 900 después de Cristo. Tuvo una duración de 600 años y es denominada la época de oro, donde hubo un florecimiento y auge de la cultura en diferentes áreas. Se dio el surgimiento de jeroglíficos, un auge en la agricultura, el comercio, se consolida la política, así como también la creación del calendario solar. Se dio un desarrollo en las ciencias y la construcción de centros ceremoniales. Periodo posclásico, del año 900 al 1521 después de Cristo. Se sufre una crisis y se abandonan las ciudades centrales. Surge un mestizaje de culturas y se ubican nuevas ciudades en México, Honduras, Guatemala y provenientes del altiplano guatemalteco. Algunos datos relevantes de la cultura maya. Se dedicaban a la agricultura y su principal cultivo era el maíz, Mishim. Entre sus ciudades importantes se destaca Chichén Itzá. También podemos mencionar otras ciudades como Caminaljuyu, la ciudad de Mayapán, destacándose cada una por su diferencia arquitectónica. También se encuentra la ciudad de Quiriguá, la ciudad de Iximché, y una de sus fundamentales ciudades es la de Tikal, y también la ciudad de Copán, entre otros pueblos y asentamientos muy poblados por esta cultura. Los mayas hicieron múltiples descubrimientos y aportes en la medicina, matemática, astronomía, arquitectura y agricultura, así como también sus piedras y estelas que ellos mismos diseñaron, los monumentos y los destacados códices de su cultura. Entre la literatura maya se encuentra el Popol Vuh, también el Memorial de Sololá, el Chilam Balam, siendo estos los más destacados. Su religión era politeísta, por lo tanto adoraban a muchos dioses. En cuanto a la educación, se puede destacar la cosmovisión, que está relacionada a la adquisición de sabiduría y educación. El contacto con su sabiduría es siempre en colectividad, por lo tanto el aprendizaje es colectivo.
Los mayas, creadores del concepto matemático del cero y el sistema matemático vigesimal. La educación maya. La educación maya se caracterizaba en fundamentos vitales como la religión y las actividades cotidianas relacionadas con la agricultura. La educación maya existe una gran diferencia en el proceso educativo para cada rol social de las personas. Asimismo, la educación para la mujer y el hombre no era la misma. Daba relevancia a sus costumbres, tradiciones, creencias y conocimientos, haciendo evidente que cada género representa un papel sobre el cual debe de darse el proceso educativo. La educación para las mujeres en la cultura maya. La educación se generaba a través de una combinación de juegos tipos simbólicos, los cuales tenían estrecha relación con la labor que iban a desempeñar las mujeres más adelante, la cual era revelada desde su nacimiento. Por ejemplo, las niñas jugaban a tejer para proyectar esa misma ocupación en un futuro. A los 9 años comenzaban a contribuir las mujeres en las diferentes labores del hogar. Las madres eran las educadoras de aspectos y ocupaciones básicas como las tareas domésticas. Las mujeres de la realeza eran quienes recibían una educación con mayor calidad y eran instruidas en ceremonias, sacrificios y rituales. La educación de los hombres en los pueblos mayas. Para los hijos de los soberanos estaba enfocada en la realización de diferentes rituales. Los hombres cuando cumplían 9 años colaboraban en diferentes ocupaciones como siembra, caza, agricultura. A los 12 años eran bautizados y también consagrados para la vida pública, dejando su casa para integrarse en sitios educativos que tenían un sistema interno de educación. La educación se hacía con una clara distinción. Eran clasificados los niños de acuerdo a su origen de tal manera que se evitara la mezcla. A los jóvenes mayas de clase noble se les instruía en la escritura y el cálculo. A los de clase media se les instruía en las áreas militares. La educación maya se fue desarrollando en diversos sitios específicos donde se impartía el conocimiento: palacios, templos, pirámides y plazas. Se establece el Kamesajnaj, casa para enseñar y aprender, y también se estableció la Popolna, una autoridad que dirigía los actos educativos. En conclusión, la educación comenzaba desde la familia. Los padres enseñaban a través de la imitación y debía de girar en torno a su religión y a sus actividades como a la agricultura. Gracias.